Soy Augusto Casafranca, actor integrante del grupo cultural Yuyachkani, cusqueño de nacimiento, quechohablante, inmigrante como mi personaje de la novela Adiós Ayacucho, del autor Julio Ortega. Voy a compartir con ustedes el desmontaje de la versión teatral de esta obra escrita y dirigida por Miguel Rubio. La obra comienza cuando mi personaje sale de esta bolsa para contar su historia. Mejor dicho, para volver a contarla. Lo hace desde hace más de 30 años ya. Mejor dicho, lo hacemos juntos. La verdad es que mi personaje y yo tenemos un pacto tácito. Seguir contando esta historia cuantas veces sea posible. No hemos hablado explícitamente de esto, pero estoy seguro que es así. La historia que contamos mi personaje y yo es la de un agricultor llamado Alfonso Canepa, dirigente campesino acusado injustamente de terrorista y luego torturado, masacrado, muerto y dado por desaparecido, convertido en un poco de huesos con los que decide emprender viaje desde su ciudad Ayacucho hasta la ciudad de Lima, a recuperar la parte de los huesos que le faltan para darse sepultura. El autor, Julio Ortega, cuenta que fue la foto del dirigente campesino Jesús Oropesa Chonta, aparecida en la revista Qué Hacer en 1984, donde se veía su cuerpo torturado y carbonizado sobre una mesa. Era velado por miembros de su sindicato para denunciar su asesinato. Eran los peores momentos de la guerra sucia que vivimos todos los peruanos. Pensé de inmediato, dice Ortega, que ese cuerpo representaba a la violencia en su exceso de absurdo. Imaginé entonces que el dirigente campesino despertaba en el lenguaje y que recuperaba las palabras, salía en pos de sus huesos para darse sepultura. Miguel me cuenta que luego de leer esta historia, sintió que nuestro proyecto de migración y marginalidad que teníamos en el grupo no estaba completa, ya que antes habíamos creado 2 obras con este tema, Los músicos ambulantes y Encuentro de zorros. Y en ambas obras yo representaba a 2 tipos de migrantes. Esta obra hablaba de otra forma de migración, consistente en el peregrinaje de los familiares de los desaparecidos en los años del conflicto armado interno, que viajaban a Lima a pedir justicia. Miguel pensó que yo podría interpretar esta historia y así tendríamos una tercera obra, una tercera versión con el tema de la migración y la marginalidad. Hizo una versión, entonces me la dio y empezamos juntos a escribir en escena. Cuando creamos Adiós Ayacucho, hace 30 años, parte de mi trabajo con mi cuerpo era el diálogo de los principios del entrenamiento actoral y las artes marciales, el tai chi tibetano y el kung fu, el wushu. Aplicaba allí los principios de limpieza, de precisión, de equilibrio, desequilibrio y oposiciones. El conflicto estaba expresado en las oposiciones. Arriba, abajo, extrovertido, introvertido, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, rápido, lento. El yin y el yang, los opuestos complementarios. Y el trabajo segmentado.
Durante todos estos años de vida como grupo, hemos tenido en el cuerpo la centralidad de nuestro trabajo, indagando en distintas culturas corporales, para ir al encuentro de un cuerpo nuevo, atento, decidido, dilatado, memorioso, en una palabra, presente, desde un cuerpo espontáneo hasta un cuerpo altamente codificado. Entre estos dos extremos podemos encontrar a lo largo de la historiografía del cuerpo escénico muchas posibilidades y variantes. Todo esto en largos procesos de trabajo orientado a lograr un estado físico y mental para estar en esa otra dimensión de la realidad que la escena demanda. Para reconstruir en nuestros cuerpos y buscar diversos comportamientos escénicos, nos hemos valido de cientos de metáforas. Nos hemos transformado en animales, en piedras, en papel. Nos hemos hundido en la tierra y hemos sido semilla y luego fruto. También nos han crecido alas y a veces he sentido que volaba. Hemos nacido y hemos vuelto a nacer muchas veces. Con nuestras voces hemos convocado el cuerpo de nuestros ancestros y danzado con ellos. De ese modo, hemos reconocido en nosotros esos otros cuerpos que expresan la diversidad de culturas corporales. Durante todos estos años, el cuerpo, nuestro cuerpo, ha sido el lugar, el punto de partida, el centro de nuestro oficio. Hop, 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 here, hop, 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 here, hop, 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 ha, ho, hi, here, ha, hop. ¿Cómo corporizar a un personaje que no tiene cuerpo? Cuando entramos a la sala, lo primero que tuvimos que hacer fue resolver ese problema, que desde la primera frase dice: «Vine a Lima a recuperar mi cadáver. Así comenzaría mi discurso cuando llegase a esta ciudad». Con la violencia que asoló y enlutó a nuestro país, los supuestos básicos de nuestro quehacer afrontaron nuevos retos. El aliento feroz de crímenes y masacres impunes se instaló también en el campo de la creación artística y escénica. Entonces pudimos sentir cómo ese cuerpo, centro y fuente de la acción, se diluían frente a nosotros. Perdía valor, pues nada parecían valer los cuerpos de los cientos de peruanos víctimas de la violencia política que vivimos durante las 2 últimas décadas del siglo pasado. Los cuerpos de nosotros, los peruanos, se degradaron a tal punto que comenzó a ser cosa corriente verlos masacrados, mutilados y expuestos a la intemperie, enterrados clandestinamente en fosas comunes, en tumbas secretas, o peor aún, desaparecidos. Si en nuestro entrenamiento de actores buscábamos otro cuerpo dentro del nuestro, esta vez fue un gran desafío frente a esta presencia, este personaje que busca su propio cuerpo, concreto, material, desprovisto de toda metáfora. Durante los años del conflicto armado interno, los familiares de los desaparecidos empezaron a realizar velatorios simbólicos con la ropa
en representación de esos cuerpos ausentes. Esto nos daba una luz para contar esta historia. Hicimos un altar sobre una tarima que representaba la mesa de una casa, pero sentíamos que no era suficiente que las ropas estuvieran expuestas y nos preguntábamos, ¿qué nos aporta esto? ¿Qué resuelve? ¿De qué manera las ropas de este velatorio podrían estar activas en la obra? ¿Cómo incorporarlas orgánicamente a nuestra obra? Miguel le pidió a mi compañera de grupo, Ana Correa, que tiene un acento especial en el trabajo del entrenamiento dramático con los objetos, que hiciera un seminario de investigación conmigo, con estos elementos. No le contó a Ana la obra, ni qué estábamos haciendo, para que la búsqueda no estuviera anticipada. Solo le dijo que libremente realizara un trabajo de exploración técnica. Y así empecé a trabajar con ella. Primero, para trabajar con el pantalón y el saco, me planteó un trabajo de verbos activos y sus antónimos. Muchas maneras de ponerlo y no poder sacarlo, de sacarlo y no poder ponerlo, de tirarlo y recogerlo, de estrujarlo y estirarlo, de acunarlo y voltearlo, de negar su origen usándolo de manera diferente para lo que fue creado, usar su voz al sacudirlo y soltarlo al voltearlo, buscar la limpieza y precisión. Luego, para trabajar con los zapatos, un juego de valoración múltiple, como hacen los niños cuando juegan.
Sin embargo, todavía mantenía mi pregunta de cómo corporizar a un personaje que no tiene cuerpo. Toda la improvisación que hacía yo en la sala tenía un acento dramático, porque estaba muy sobrecogido con esta historia. Si bien el autor tenía momentos de humor, nosotros privilegiábamos el acento trágico del texto. Fue oportuno el comentario que nos hizo el dramaturgo argentino Osvaldo Dragún, muy amigo de nuestro grupo, luego que le contáramos de nuestro proyecto. ¡Qué cosa más terrible! No puede haber nada peor. Supongo que lo harás con mucho humor, dijo, sino que va a ser eso, ¿no? Dijo Osvaldo luego de conocer nuestras intenciones. Ese comentario fue clave para que nos lanzáramos a la búsqueda de un personaje cómico, andino, divertido, juguetón, como los que acompañan en nuestras fiestas tradicionales andinas. Pusimos nuestra atención en el chutu que acompaña las comparsas de la Chonguinada, en el Valle del Mantaro, en el Yamichu, que está en la fiesta del agua, en la zona de Puquio, en Ayacucho, en el Macta cusqueño o en el Pablucha, que sube al Nevado del Coyoriti, poniendo orden entre los peregrinos que visitan el Apu. Hasta que recordé a un personaje que había visto desde niño en Paucartambo, en la fiesta en homenaje a la Virgen del Carmen, donde iba cada año con mi madre y abuela. Ellas nacieron ahí. El Joya, un personaje peregrino, danzante, que representa la memoria esencial de esta celebración, viene de la zona del Collasuyo, la zona del altiplano. Por eso es que están totalmente cubiertos de lana. Tienen dos comportamientos. Uno, ritual, donde le cantan en quechua a la Virgen, y otro, festivo, muy alegre, que juegan con los peregrinos, con los visitantes, usando el quechua para establecer relaciones irónicas. Como actor, convoqué al Colla y él solidariamente permitió que el espíritu de Alfonso Canepa utilice su cuerpo para viajar a Lima en busca de sus huesos. Asimismo, ingresó a la sala su presencia festiva y irreverente. Cuando apareció el Colla, apareció el cuerpo del personaje. Muchos años después de la creación de la obra y la incorporación del Colla a la creación teatral, nos hemos dado cuenta que los danzantes ponen el cuerpo para encarnar entidades. En la cosmovisión andina, todo está vivo, en la tierra y en el universo. La laguna, la piedra, el árbol tienen vida y pueden recibir el kamaj, es decir, la energía universal de vida. El Colla, en su esencia misma, es un mediador y esto me permitió contar con su presencia mediadora en la creación de este personaje. Yau, pitak kairunari, kakayau wanyu kapuskamae. Imara ikuchak, llapan llaqtakunapi, qhari warmikuna, chinkapushanku, wanyu kapushanku. Ay, wayqichay, hermanito. Mira, tú ya no habrás tenido tiempo para esconderte, seguramente. Ay, wayqichay, mira, eso a ti ya no te hace falta y a mí. Disculparás la pequeñez, wayqichay.
Vine a Lima. A recuperar mi cadáver. Así comenzaría mi discurso. Cuando llegase a esta ciudad. Esa no es mi voz. ¿Quién anda ahí? Vengan aquí. Mai pincasianqui. Mai pinchincapunqui. Otro reto que la versión teatral me planteaba era que yo sería el único actor en el escenario. Mejor dicho, mi personaje y yo. La historia tenía varios personajes. El dueño de la carreta, don Luciano. El papá y la mamá de Alfonso Canepa, Rosa Robles. Los vecinos de la comunidad, un camionero, soldados, un sargento, un capitán, la guardia de seguridad del presidente y finalmente un petizo, un niño. Jugando entre los cuerpos del Colla y Canepa, sus maneras de hablar, sus columnas vertebrales, sus acciones. Me fui enriqueciendo en la composición de personajes. Así empecé a segmentar desde los principios del Tai Chi mi propio cuerpo y a trabajar las diferentes posturas de la columna, los brazos, las piernas, las voces posibles de estos otros personajes. Y mi tarea fundamental fue hacer una síntesis física de cada uno. Ay, guayachay, hermanito. Yo creo que me va a quedar muy bien. Además me va a hacer falta para seguir viajando. El camión subía por una larga cadena de montañas, sobre abismos profundos, lentamente. De pronto, al pasar por un puente estrecho, una explosión levantó un viento de ripio y polvo. Un grupo de muchachos armados nos rodeaba. ¡Nadie se mueva!, ordenó alguien encañonándonos de inmediato. Enseguida procedieron a bajar parte de la carga que llevábamos hacia una camioneta destartalada que retrocedía en una nube de polvo. Al chofer se le ocurrió que quería un recibo para probar que le habían expropiado la carga. Y se produjo una violenta discusión con el jefe de la operación, que resultó ser una mujer que lo amenazó con fusilarlo en el acto. Y no había por qué dudar de su intención. Al pasar por mi lado, me dijo: «Ya ves, eso te pasa por reformista. No estás ni muerto ni vivo. Oye, ¿quieres venirte con nosotros?». «No, muchísimas gracias. ¡Salvo el poder! Todo es ilusión. Hagan inmediatamente un recibo para este hombre». Firmó y le entregó el recibo al chofer, que no había dejado de sudar. Luego se fueron en otra nube de polvo, rápidamente. Ya amanecía cuando me senté al borde de la carretera a esperar que pasara la carreta de don Luciano, el viejo que repartía todas las mañanas temprano la leche en el pueblo. En cuanto lo vi, me trepé detrás de la carreta como hacen los niños jugando, solo que yo lo hice sin que me viera. Don Luciano iba envuelto en su chalina, más viejo que su mula rubia. Yo iba escondido entre la paja, cubierto con un pellejo de cabra, como pude. La carreta empezó a entrar al pueblo por la primera calle empedrada y se detuvo, como todos los días, en la primera casa, la de los Robles. Y al instante se abrió la puerta y salió Rosa Robles, saludándonos. También yo respondí a su saludo con mi rugido, que si escuchó o no debió pensar en algún capricho de la mula decrépita. «¡Ay, don Luciano! ¿Qué ha oído usted, pues, del Alfonsito? ¿Cómo será, no? Dicen que lo han matado. De Lima están viniendo. Dicen que hay protestas por todas partes», dijo alguien que no recuerdo. «Ya no hay remedio. Todo se borra cuando mata el gobierno», dijo el viejo.
La carreta siguió avanzando esta vez por una calle apisonada de tierra. Yo traté de levantarme para ver por última vez la calle de mi infancia, pero me contuve. Me lo han matado. Hay que encontrar su cadáver. Su alma no encontrará descanso. Hay que darle cristiana sepultura, dijo mi madre. Si se entera de algo, don Luciano, venga a advertirnos, dijo mi padre. La voz de él me sonó más lejana y distante. ¿O será que habiendo perdido la mitad de mi cuerpo, solo puedo escuchar la mitad de ellos? Papá, mamá, cuánto sufrimiento, cuánto. ¡Fuera, perro, fuera! Iba diciéndolo un Luciano y la carreta seguía trotando nerviosa. Un perro empezó a ladrar detrás de la carreta. El condenado me habría olido y ya otros empezaban a hacerlo desde la puerta de sus casas. Pero el recorrido de la carreta terminaba al otro lado del pueblo, junto al paradero de los camioneros. Allí yo trataría de bajarme, de escabullirme entre cualquiera de esos camiones que van hacia la costa. Por la ruta de Ayacucho eran 4 días para llegar a Lima. Hasta ahora no me había sorprendido nadie y con suerte nadie lo haría. Llegando a Lima quizá tendría que descubrirme. La gente allá ya está acostumbrada a ver cadáveres en la televisión. En la congestionada estación de camiones descubrí uno, el Peruanito, aunque ese nombre me produjo ciertos reparos. Claro, no fuera que se desbarrancase y te mata 2 veces por tu condición de doblemente paisano. Pero era el camión más apropiado, lleno de cajas de frutas, de costales de papas, de modo que empecé a arrastrarme sobre la carga hasta anidar en un rincón abrigado, junto a la caseta. Mientras tanto, el ayudante y su chofer se servían unos tragos madrugadores para contrarrestar el frío. Por fin, y como quien no quiere la cosa, arrancaron el motor y encendieron una radio. Lo primero que tuve fue la versión teatral y la indicación del director de aprenderme la letra de corrido, sin interpretaciones. Hasta entonces, ningún proceso anterior en el grupo que yo pudiera recordar había pasado por el aprendizaje de letra. En nuestras obras, el texto es a menudo lo último en fijarse. Luego de varios ejercicios, logré apropiarme de algunos textos, pero con otros tenía mucha dificultad. Me pregunté por qué pasa esto. Entonces fui a la búsqueda de una amiga psicoanalista y luego de escuchar lo que me sucedía, me dijo: lo que pasa es que la vida de este hombre toca tu propia pena en carne y hueso. Escuchar esa reflexión me pareció una llave, una herramienta para mi propia tensión interior, para no confundirme. Debía tomar distancia de esa historia que no era la mía propia, pero era nuestra historia. Vine a Lima a recuperar mi cadáver. Así comenzaría mi discurso cuando llegase a esta ciudad. Por ahora solo empezaba a salir de la fosa a la cual me habían arrojado luego de quemarme y mutilarme, dejándome muerto y sin la mitad de mis huesos que se llevaron a Lima. En Quino, la semana pasada, de este mes de julio, mes sin agua, decidí apersonarme a la comisaría. El sargento, al verme entrar, se puso de pie. ¿Cómo está mi sargento? Vengo a ver esa denuncia que dicen y han hecho. ¿De qué me acusan ahora? Me estuve allí recordando y fui entrando en cólera. Esta vez la furia era por mí mismo. Se sabía que estaban matando por todas partes y algunos detenidos aparecían al mes en fosas comunes y con el cuerpo torturado. Pero a mí me habían hecho pedazos. Con un brazo y una pierna de menos no podría ir muy lejos, pero precisamente porque solo llevo medio cuerpo conmigo, empecé a deslizarme, a escabullirme, a rodar un poco hasta levantarme por fin junto a un árbol caído y quemado que encontré en el camino. Empecé a arrastrarme sobre esa carga hasta que estuve allí recordando y fui entrando en cólera. Esta vez la furia era por mí mismo. Se sabía que estaba matando por todas partes.
Pero el recorrido de la carreta terminaba al otro lado del pueblo, junto al paradero de los camioneros. Allí yo trataría de bajarme, de escabullirme entre cualquiera de esos camiones que van hacia la costa. Por la ruta de Ayacucho eran 4 días para llegar a Lima. Hasta ahora no me había sorprendido nadie, y con suerte nadie lo haría llegando a Lima. Quizá tendría que descubrirme. La gente allá ya estaba acostumbrada a ver cadáveres en la televisión. En cuanto yo les contase mi historia, no faltarían voluntarios para enterrarme. Espérame, presidente, que quiero verte. Grité en el pueblo, pero los perros empezaron a ladrar, esta vez como los locos. La leche de las boticas me había salpicado por todas partes y encima la paja de la carreta se me había pegado por todo el cuerpo. Mi personaje y yo hemos aparecido juntos en innumerables ocasiones desde el año 1990, año en que se estrenó la obra, llegando siempre en la narración a la Plaza de Armas de Lima. Pero al mediodía del 4 de junio del año 2001, Alfonso Canepa no estaba en la Plaza de Armas dentro de la ficción, sino que estaba físicamente frente al Palacio de Gobierno, esperando que el presidente del gobierno de transición, Valentín Paniagua, firmara el decreto que iba a ordenar la creación de una comisión de la verdad en el Perú. Mientras esperábamos junto a las organizaciones de familiares, de secuestrados, de detenidos, desaparecidos y otras organizaciones y víctimas de la violencia y de defensa de los derechos humanos, mi personaje y yo dijimos una vez más, ¿acaso sería el primer testimoniante de la CBR? Voy a compartir la carta como aparece en la obra Adiós Ayacucho. Huiracocha presidente, Johan Cani Alfonso Canepa, Kino Ayacta Perú Suyumantan Cani, Campari Mapamuyki, Kai autoridad Kunamanta Aswan Hatun Kamachigli, presidente Cascay Kiraiku, Kai 15 de julio Quillapi, Guardiacuna Presuta Hapihuasca, Mana Piwan Rimaita Cascanta, Ñacarichihuarcan, Aychaita, Tuyuita, Paquihuarcan, Ñacahuarcan, Sipihuarancu, Chaynata Ruascancu, Haikatajmi, Chincachihuarancu, Campa Suyarincanqui, Tucuy Perú Suyuntimpi, Runa Cascancunata, Kunanja, Ñuca Kikimi Mañacuiki, Limaman Apascancu, Wakin Tuyuita, Cutichipuanaipaj, Campa Yachanquin, Yapayan Ley Quiljannan, Camachin Perú Suyupi Teximo Yuntimpipas, Derechos Humanos Nisca Runaman, Sayapacuj, Camachikunan Rimachkan, Sapanja Runa Pipas, Maipas Caipipas, Hawayactapipas, Runa Jinapuni, Causarancupas, Manan Chaipas Chaillachu, Kikinmanta, Huayucapusca, Jutlasca, Cuerpunta, Pampacunampaj. He acompañado a mi personaje en este viaje en el que viene a Lima, no para salvarse, sino para morir de otra manera, buscar justicia y ser enterrado, resignificar su muerte. Su peregrinación tiene una fuerza simbólica notable, llegar al centro del poder y su historia, Lima y los huesos del conquistador. El acto final es un acto de redención, de reparación de todas las víctimas. En todos estos años me he sentido identificado y comprometido con mi personaje. Representar puede ser un acto de violencia involuntaria, puede volver a victimizar a la víctima. Alfonso Canepa, mi amigo, no está en el escenario para sufrir, sino para luchar porque se le haga justicia. Sus huesos, dispersos, incompletos, son una metáfora dolorosa de nuestro país, de ese desmembramiento de nuestra sociedad. Por eso, seguiremos juntos en escena, mi personaje y yo, cuantas veces podamos contar esta historia. La oscuridad bajo las grandes bóvedas era ahora mayor. Al pasar por el sarcófago de Francisco Pizarro, me detuve un momento. Era una urna de vidrio y de mármol, con el dorado león español encima. Y podían verse los restos del feroz fundador de Lima, una calavera consumida y unos huesos sueltos.
Oye, ven, ayúdame. Hay que mover esta pesada tapa. Yana pariway, kuskan chay saruasun. Choray chay llaman. Kunan hokari, ¿ah? Toma, la verdadera calavera de Pizarro. Puedes venderla. Y también estos huesos, salvo estos que me hacen falta. Este niño me miró a los ojos y me dijo: oye, toda la gente creerá que eres Pizarro. Está bien, te traeremos flores, pero te juro que cuando sea presidente, buscaré tus huesos, juró pálido.